¿Desde qué rincón de México o del mundo estás escuchando esta historia? Cuéntanos en los comentarios, porque hoy viajaremos a un pueblo escondido entre los cerros de Oaxaca, donde las raíces pesan más que el oro. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que una mirada puede cambiar el curso de un destino? Todo comenzó una mañana polvosa en Santa María Yalina, cuando un forastero elegante descendió de una camioneta reluciente. Mariana lo observaba desde su parcela, machete en mano y el rebozo empapado en sudor. Alejandro, un empresario español con traje beige y sonrisa segura, bajó dispuesto a negociar. Lo que no sabía era que sus modales citadinos no servían donde el maíz se sembraba con rezos y memoria. La tierra que pisaba no era cualquier terreno, era el alma de la familia Sánchez. Desde su bisabuela, Mariana había heredado no solo hectáreas, sino historias sembradas entre las milpas, cruces de madera que cuidaban el viento y recetas que solo el fuego lento comprendía. Alejandro extendió papeles y promesas, pero Mariana no miró cifras. Miró su parcela, intacta y orgullosa. «No está en venta», dijo ella con firmeza, mientras el viento jugaba con sus trenzas largas. El empresario la estudió con curiosidad, como quien contempla algo que no sabe nombrar. Por un instante, sintió que estaba interrumpiendo algo sagrado. Pero su propósito era claro: cerrar el trato, no romantizar tradiciones. Esa misma tarde, Alejandro volvió al hotel boutique que había reservado en la capital del estado. Revisó números, mapas, posibles vías de acceso. Sin embargo, la imagen de Mariana, con sus manos firmes y la tierra entre las uñas, lo seguía a donde fuera. Era incómodo, fascinante, diferente. Al día siguiente, regresó al pueblo, esta vez sin papeles ni asistente. Solo llevaba una camisa de lino y un café de olla que compró en la fonda de doña Lupita. Mariana lo recibió sin sorpresa, pero con la misma firmeza. El aire entre ellos empezaba a cambiar, como si la tierra, silenciosa, comenzara a murmurar su propia historia. Y así, sin que ninguno lo supiera, había comenzado algo mucho más profundo que una negociación. Alejandro caminaba por el sendero empedrado con una torpeza encantadora. Los niños del pueblo lo seguían con risas contenidas, curiosos por aquel hombre de acento distinto. Mariana, mientras tanto, removía la tierra con su azadón, fingiendo no notar cómo él se detenía a mirar cada planta como si fueran piezas de museo. Ella sabía que los forasteros se asombraban fácil, pero no se quedaban. Jamás se quedaban. «¿Qué siembro ahí?», preguntó él, señalando una planta con hojas anchas. Mariana lo miró de reojo. «Epazote, pal caldo». Alejandro asintió, sin entender del todo. Su mundo era de cifras, no de sabores. Pero algo en esa respuesta breve lo hizo quedarse más tiempo de lo necesario, observando las manos de Mariana moverse con precisión heredada. En el pueblo, las lenguas empezaron a moverse. Doña Chuy comentó que el español venía seguido a lo de Mariana. Don Rogelio se limitó a alzar una ceja mientras afilaba su machete. Y Mariana fingía que no escuchaba. Pero esa presencia extranjera le removía algo que no sabía si era enojo, curiosidad o ambas cosas a la vez. Una tarde, Alejandro trajo pan de yema de Tlacolula, pensando que era un gesto amistoso. Mariana lo recibió con café negro, sin azúcar, y una mirada que le decía: «Aquí las cosas no se compran con dulces». Comieron en silencio, con el canto de los grillos envolviendo cada sorbo. Y por primera vez, él no sintió prisa, solo una extraña calma. «¿Por qué quieres esta tierra?», le preguntó Mariana con voz firme. Alejandro se tomó su tiempo antes de responder. «Porque vi su valor, pero no sabía que tenía alma». Ella lo miró, esta vez sin dureza, porque en esa respuesta algo le sonó distinto, menos negocio, más humano. Desde ese día ya no hablaban solo de hectáreas, hablaban de lluvia, de migración, de abuelas que contaban cuentos al calor del comal. Y sin quererlo, entre café, silencio y pan, algo comenzaba a crecer que no estaba en los papeles. Mariana no era mujer de palabras dulces. Aprendió desde niña que el campo no perdona la debilidad.
y que los halagos suelen secar más rápido que el maíz bajo el sol. Pero había algo en la forma en que Alejandro escuchaba que le hacía bajar un poco la guardia. No interrumpía, no presumía saber. Solo miraba con esos ojos extranjeros que parecían absorber cada palabra con respeto. Una tarde de domingo, durante la fiesta patronal de Santa María, Alejandro apareció con una camisa bordada que compró en el mercado. Al principio, los vecinos lo miraron con recelo, pero cuando ayudó a cargar las sillas y se unió al danzón sin torpeza, las risas comenzaron a suavizar los prejuicios. Mariana, desde su esquina, fingía indiferencia, pero su corazón latía distinto. Entre música de banda y olor a tamales de chepil, los ojos de Alejandro la buscaron. Ella lo vio acercarse, torpe pero decidido, y antes de que pudiera alejarse, él extendió la mano. ¿Me concede esta pieza?, preguntó. Mariana dudó. No bailaba con extraños, pero algo en esa voz, en ese momento, la empujó a decir que sí. Y bailaron. No fue un baile perfecto. Él pisó 2 veces su guarache, y ella soltó una carcajada que sorprendió a todos, porque Mariana, la que siempre estaba seria, se reía con una libertad que nadie recordaba haberle visto. Alejandro la miró, embelesado, como si cada risa le revelara un secreto antiguo del lugar que jamás podría comprar. Esa noche, al despedirse, Alejandro no mencionó contratos ni precios. Solo le agradeció por el baile y por la confianza. Mariana no respondió, pero cuando él se dio la vuelta para irse, ella dijo en voz baja: «Mañana temprano voy a sembrar frijol. Si quieres ver cómo se hace, llega con las botas puestas». Alejandro sonrió sin voltear. Y así, sin promesas ni compromisos, comenzaron a encontrarse cada mañana. No como empresario y campesina, sino como 2 personas que, a pesar de sus mundos distintos, empezaban a descubrir un idioma común hecho de tierra, tiempo y silencio compartido. Las primeras luces del amanecer encontraban a Alejandro ya en camino al terreno, con las botas embarradas y el cabello revuelto por el viento. Mariana lo esperaba con su morral al hombro y una sonrisa apenas insinuada. No hablaban mucho. Él seguía sus pasos, aprendía con la mirada y repetía los movimientos con torpeza, mientras ella corregía con gestos secos pero pacientes. Un día, mientras sembraban juntos, Alejandro se detuvo. Observaba una hilera torcida que había hecho. Mariana frunció el ceño, pero no dijo nada. En su lugar, se agachó junto a él y con delicadeza guió su mano. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero bastó para que los dos contuvieran el aliento. La tierra, cálida entre los dedos, parecía pulsar. En el pueblo, las murmuraciones crecían. Algunos decían que Mariana había perdido el juicio, que un extranjero jamás entendería lo que significaba sembrar con el alma. Otros, como doña Lupita, veían con ternura el cambio en sus ojos. «La muchacha ya ríe más seguido», comentó, sirviendo atole en su fonda. «Algo bueno ha de ser». Esa tarde, mientras descansaban bajo un guamúchil, Alejandro le habló de su vida en Madrid, de los edificios, los restaurantes y el ruido constante. Mariana escuchaba con curiosidad, pero también con una distancia silenciosa. «¿Y por qué dejaste todo eso?», preguntó al fin. Alejandro bajó la mirada. «Creo que estaba buscando algo que no sabía que me faltaba». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Mariana no respondió. En cambio, le ofreció una tortilla con sal y chile que había traído en un trapo bordado. Él aceptó, mordiéndola con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era simple, picante, auténtica. Como ella. Como esa tierra que él empezaba a sentir bajo la piel. Poco a poco, Alejandro dejó de mirar el terreno como inversión. Comenzó a entender los ciclos, el olor de la lluvia antes de caer, los silbidos de los hombres al regresar de las milpas. Mariana lo notaba, aunque no lo decía. En su silencio, algo también germinaba, algo que ella no se atrevía aún a nombrar. Y mientras el sol caía detrás de los cerros, los dos permanecían ahí, sin prisas, con la tierra aún fresca bajo las uñas, y el corazón latiendo al mismo compás de la cosecha que apenas comenzaba a brotar.
Una mañana, mientras el gallo aún cantaba, Alejandro llegó con un cuaderno gastado entre las manos. Mariana lo miró con extrañeza. ¿Y eso?, preguntó. «Estoy escribiendo todo lo que aprendo aquí», respondió él. «No quiero olvidar nada». Ella no dijo nada, pero su gesto se suavizó. En secreto, le conmovía que alguien viera valor en lo que para ella era simplemente vivir. Ese día trabajaron más lento. Alejandro anotaba palabras en zapoteco que Mariana le enseñaba entre surco y surco. Ella, sorprendida, descubría en él una sed de raíces que no parecía fingida. «No es fácil hablar zapoteco», le dijo. «Tampoco lo es aprender a amar la tierra», respondió él, sin mirar. Mariana sintió un escalofrío, breve pero hondo. Esa tarde fueron juntos al mercado de Villa Alta. Alejandro cargó las bolsas sin protestar. Probó tejate por primera vez y compró una camisa de manta sin botones, como las que usaban los hombres del pueblo. Mariana lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo. No era común que alguien quisiera encajar en lugar de dominar. Mientras regresaban por el camino de tierra, la conversación giró hacia lo personal. Alejandro habló de su padre, un hombre frío que solo pensaba en ganancias. Mariana recordó a su madre, que le enseñó a leer las nubes antes que los libros. En ese contraste, encontraron una especie de espejo. Distintos, sí, pero igualmente incompletos. Esa noche, en la cocina de adobe de Mariana, compartieron un guiso de flor de calabaza. Alejandro, sin pedirlo, lavó los trastes. Mariana lo dejó hacer, sin hablar. Luego, mientras él barría las hojas de la entrada, ella lo miró largo rato. «¿Qué haces aquí?», quiso preguntar. Pero se contuvo. No era tiempo aún. Al despedirse, Alejandro se detuvo en la puerta. «Gracias por dejarme entrar», dijo, sin precisar si hablaba de la casa o de algo más profundo. Mariana asintió, sin palabras. Y cuando él se alejó, ella tocó con los dedos la taza que él había usado, como si quisiera guardar algo de ese momento que le ardía en el pecho. Lo que ninguno sabía era que una sombra del pasado de Alejandro estaba por alcanzarlo. Una llamada desde España cambiaría el ritmo pausado que habían construido juntos en aquella tierra sagrada. El teléfono sonó mientras Alejandro recogía leña detrás de la casa de Mariana. Vio el número con recelo. Era su hermano, Javier, desde Madrid. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Papá está enfermo», fue lo primero que escuchó. «Muy enfermo. Quiere verte». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Hacía meses que evitaba esa llamada. Sabía que su partida tenía fecha, pero no pensaba que sería tan pronto. Esa noche no fue a ver a Mariana. Caminó hasta la cima del cerro donde solía sentarse a pensar. Las luces del pueblo eran tenues, como si respetaran su silencio. Recordó la infancia fría, los gritos en la casa grande, la soledad de las decisiones impuestas. Y ahora, justo cuando sentía que algo en él florecía, la raíz vieja lo llamaba de vuelta. Al día siguiente, Mariana notó su ausencia. No preguntó. Solo siguió con su rutina, aunque cada movimiento tenía la sombra de la inquietud. Cuando finalmente lo vio acercarse, su rostro era otro. Menos luz, más peso. «Tengo que irme a España», dijo él sin rodeos. Mariana sintió una punzada, pero no lo mostró. «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana». El silencio que siguió fue espeso como la niebla que baja de los cerros. Mariana no supo qué decir. No podía pedirle que se quedara. Tampoco quería fingir que no le dolía. «¿Y vas a volver?», preguntó al fin. Alejandro la miró con una tristeza inmensa. «No lo sé, pero quiero». Esa tarde caminaron juntos por última vez entre las milpas. No hablaron de despedidas ni de promesas. Solo compartieron los sonidos del campo, el crujir de las hojas secas, el canto lejano de un cenzontle. Al llegar al final del camino, Mariana se detuvo. «Cuida lo que sembraste aquí», dijo, tocándose el pecho. Alejandro asintió, con los ojos vidriosos. Luego, sin abrazos ni palabras dulces, se dio la vuelta. Mariana lo vio alejarse, con el alma hecha un nudo, pero la espalda erguida. Sabía que algo había cambiado para siempre. No en la tierra,
en su propio corazón. Y mientras el avión despegaba al día siguiente, en el pueblo el rumor era uno solo: el español se fue. Pero nadie sabía que, dentro de él, llevaba un pedazo de Oaxaca que nunca más podría arrancar. Los días en Santa María pasaban lentos tras la partida de Alejandro. Mariana volvía a trabajar con la misma precisión, pero algo había cambiado. Las mañanas eran más silenciosas y el café sabía distinto. No era tristeza lo que sentía, era una especie de vacío sin nombre, como si alguien hubiese arrancado una raíz profunda sin romper la tierra. Las vecinas la miraban con cautela. Algunas le ofrecían palabras suaves, otras fingían que nada había pasado. Mariana respondía con sonrisas breves, ocupando las manos para no pensar. Cada vez que sembraba, imaginaba los dedos torpes de Alejandro siguiendo los surcos. Y en la noche, abría la libreta que él había dejado sin querer. En cada página, encontraba su propia vida contada con una mirada nueva. Mientras tanto, en Madrid, Alejandro enfrentaba el peso de lo que había dejado atrás. Su padre, postrado en cama, apenas podía hablar. Javier lo observaba con desconfianza, creyendo que Alejandro volvería al negocio familiar. Pero él no era el mismo. Las cifras lo mareaban. Extrañaba el olor de la tierra mojada y el silencio sereno de los cerros oaxaqueños. Una noche, mientras caminaba por la Gran Vía, Alejandro entró en una librería y buscó un mapa de México. Lo colgó en su habitación, marcando con lápiz el punto exacto donde conoció a Mariana. Era su forma de no perderse, de recordar. Comenzó a escribirle cartas que nunca enviaba, palabras llenas de tierra, viento y ausencias. Mariana, sin saberlo, también escribía. No cartas, sino pensamientos sueltos en hojas de papel reciclado. Las guardaba en una caja bajo la cama. No sabía si él volvería, pero esas palabras le daban algo de consuelo. Era su forma de mantener viva la parte de ella que había florecido con él. Un mes después, llegó al pueblo un sobre sin remitente. Era un dibujo de la parcela, hecho a mano, con palabras en zapoteco mal escritas pero tiernas. Mariana lo reconoció al instante. No había firma, pero tampoco hacía falta. Lo guardó en su libreta, entre las páginas que aún olían a tinta y recuerdos. Y mientras cada uno vivía su duelo en silencio, la historia seguía creciendo como esas plantas que brotan sin que nadie las riegue, guiadas solo por la fuerza del amor sembrado a tiempo. Mariana subía cada tarde al mismo cerro donde Alejandro solía sentarse. Llevaba consigo un jarro de barro con café y la libreta que él había dejado. Allí leía en voz alta, como si él pudiera escuchar desde el otro lado del mundo. Era su ritual secreto, una manera de sentir que no todo se había ido. Los grillos eran sus testigos, y el viento su confidente. Una tarde, al abrir la libreta, encontró una página que no había visto antes. Estaba escrita en español, pero entre líneas había palabras en zapoteco con errores dulces. Alejandro había intentado describir cómo se sentía al mirar a Mariana entre las milpas. «Pareces parte del paisaje, pero eres lo que le da sentido», había escrito. Mariana apretó los labios, tragando una emoción espesa. En Madrid, Alejandro pasaba sus días cuidando a su padre y sus noches encerrado en su habitación. Comenzó a asistir a un curso de agricultura urbana, intentando mantener viva la conexión con lo aprendido. Plantaba jitomates en macetas, pero ninguno sabía igual. Compró maíz, intentó hacer tortillas. Fracasó, y en cada intento se daba cuenta de lo lejos que estaba del alma de Oaxaca. Cierta noche, su padre lo llamó con un hilo de voz. «¿Y tú qué buscas, hijo?», preguntó. Alejandro tardó en responder. «Algo que no se compra, solo se cultiva». El anciano lo miró con ojos apagados, pero asintió. Al día siguiente, murió en paz. Alejandro lloró sin ruidos, como Mariana lo había hecho tantas veces, desde el centro del pecho. Pasaron semanas. Javier le ofreció quedarse y dirigir la empresa. Alejandro lo agradeció, pero supo que no podía. Vendió su parte, donó la mayoría y guardó solo lo necesario. Su futuro no estaba en Madrid. Estaba en un lugar donde el tiempo se medía en estaciones, no en relojes.
Mientras tanto, Mariana fue invitada a participar en un proyecto comunitario que enseñaba a niños sobre agricultura tradicional. Aceptó con orgullo. Usaba las palabras que Alejandro había anotado para explicar los nombres de las plantas. Cada vez que pronunciaba uno mal escrito, sonreía. Era como tenerlo un poco más cerca. Y así, separados por un océano, pero unidos por algo más fuerte, los dos seguían caminando hacia un reencuentro que aún no sabían cuándo ni cómo sucedería. Pero lo esperaban, porque sabían que algunas semillas tardan más en germinar, pero cuando lo hacen, florecen con una fuerza imparable. Una mañana de marzo, cuando los guayacanes comenzaban a florecer, Mariana escuchó el sonido de pasos que no le eran ajenos. No miró de inmediato. Estaba hincada, sembrando maíz, concentrada. Pero su corazón dio un vuelco sin pedir permiso. Se levantó lentamente, con las manos cubiertas de tierra, y ahí estaba Alejandro, de pie, con una mochila vieja al hombro y los ojos húmedos. No dijo nada, solo la miró, temblando. El tiempo pareció detenerse. Mariana dio un paso, luego otro. No corrió, no gritó, solo se acercó hasta quedar frente a él. «Volviste», susurró. Alejandro tragó saliva. «No pude quedarme allá. Aquí está lo que me hace respirar». Ella lo observó con una mezcla de rabia y alivio. «¿Y qué esperas que haga?», preguntó. «Nada», respondió. «Solo quería estar donde pertenezco». Mariana lo abrazó sin anunciarlo, apretando con fuerza, con años de ausencia comprimidos en un solo gesto. Alejandro la sostuvo como quien encuentra tierra firme tras una tormenta. Ambos lloraron en silencio, como si el campo también se permitiera una tregua. No había explicación lógica, solo verdad. Y una verdad dicha con la piel no necesita más palabras. Los vecinos los vieron caminar juntos esa tarde, y esta vez nadie murmuró. Solo doña Chuy, desde su mecedora, comentó: «Cuando el amor echa raíz en buena tierra, ni el tiempo lo mata». Mariana y Alejandro compartieron el atole en silencio, como en los viejos tiempos, pero esta vez había algo nuevo. La certeza de que ya no habría más despedidas. Esa noche, sentados bajo las estrellas, Alejandro sacó del bolsillo una pequeña bolsa con semillas de jitomate. «Las traje de allá, pero quiero sembrarlas aquí». Mariana las tomó, las olió y sonrió. «Entonces hay que buscar el momento exacto, porque todo florece cuando es su tiempo». Él asintió y la besó por primera vez, con el alma rendida y el cuerpo en paz. El pueblo, silencioso y cómplice, respiró aliviado. La tierra también pareció celebrarlo. Las luciérnagas danzaban entre los surcos como bendición ancestral, y allí, entre la tierra roja y el cielo claro, dos personas de mundos distintos encontraban finalmente un mismo hogar. Y aunque el futuro seguía lleno de preguntas, ya no había miedo. Porque lo más difícil, reconocerse y volver, ya lo habían hecho. Esa noche, después de la cena, Mariana y Alejandro se quedaron en silencio frente al fogón. Las llamas bailaban como si supieran que algo sagrado se cocinaba en el aire. Ella lo miró con intensidad. «¿Sabes cuánto duele esperar sin saber si van a volver?», preguntó, sin elevar la voz. Alejandro bajó la mirada. «Todos los días me dolía no estar aquí». Mariana se acercó, con una calma que ocultaba tormentas. «No soy una mujer fácil, no hago promesas, no creo en cuentos». «Yo no vengo a contarte uno», respondió Alejandro. «Vengo a escribirlo contigo, si me dejas». Ella respiró hondo, tocando la cicatriz en su brazo, esa que le quedó después de una cosecha difícil. «Esta tierra me enseñó a perder sin romperme, pero también a reconocer cuando algo vale la pena». Alejandro extendió su mano, con la palma abierta. No era una petición, era una entrega. Mariana la tomó, con firmeza. No había más dudas. No eran los mismos de antes. Habían cambiado, dolido, esperado, y aún así habían elegido volver a ese instante, a ese lugar, a ese nosotros improbable. Los días siguientes fueron como una segunda siembra.
Alejandro reconstruyó una pequeña cabaña cerca del terreno con ayuda de los vecinos. Mariana lo guió en cada decisión, entre discusiones y risas. Él ya no quería comprar la tierra, solo quería merecer estar en ella. Y poco a poco, el pueblo también comenzó a aceptarlo de verdad. Una tarde, Mariana lo llevó al lugar donde su abuela solía rezar. Era un árbol viejo, lleno de listones y nombres escritos a mano. «Aquí pedimos lo que no nos atrevemos a decir en voz alta», explicó. Alejandro ató un hilo rojo con sus iniciales y las de ella. No pidió nada, solo dio gracias. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y los grillos entonaban su música ancestral, Mariana lo miró a los ojos y dijo: «No vuelvas a irte sin decir adiós». «No pienso irme», respondió Alejandro. «Aquí es donde quiero echar raíces». Ella asintió, y por primera vez se permitió soñar en voz alta, y así, con cada gesto cotidiano, fueron sanando. No con fuegos artificiales, sino con la ternura paciente de quienes conocen el valor de cada estación, de cada regreso, de cada semilla plantada con el corazón. Con el paso de los meses, Alejandro se volvió parte del paisaje, ya no como un visitante, sino como alguien que había aprendido a escuchar a la tierra. Participaba en las siembras colectivas, aprendía canciones en zapoteco, y los niños lo buscaban para que les leyera cuentos bajo la sombra de los guamúchiles. Su acento español seguía allí, pero ahora sonaba como una caricia, no como una interrupción. Mariana también había cambiado. Sus pasos eran más ligeros y su risa más frecuente. No porque dependiera de Alejandro, sino porque había elegido compartir su mundo sin perderse en el otro. Había encontrado la rara alquimia de amar sin rendirse, de abrir las puertas sin desarraigarse. Sabía que lo que tenían no era común, y lo cuidaba como se cuida un brote después de la primera lluvia. Una tarde, mientras recogían calabacitas, Alejandro la miró y preguntó: «¿Te gustaría enseñar esto a otros pueblos? Compartir lo que sabes». Mariana lo pensó un instante. «Sí, pero sin dejar de sembrar aquí, porque aquí es donde todo comenzó». Él sonrió, sabiendo que eso significaba que ella no planeaba irse nunca más. Y eso le bastaba. Juntos comenzaron un pequeño proyecto de agroecología con jóvenes de comunidades vecinas. No tenía nombre oficial, pero todos lo llamaban la Escuela del Campo. Mariana enseñaba a leer el cielo y Alejandro a documentarlo. Así, lo ancestral y lo moderno se entrelazaban sin conflictos, como ellos mismos. El pueblo miraba todo con asombro sereno. Algunos aún no entendían cómo un empresario extranjero había dejado todo por una mujer campesina, pero bastaba verlos trabajar juntos, reír, discutir y sembrar para saber que no se trataba de una historia cualquiera. Se trataba de una vida sembrada a pulso, con dolor, con coraje y con amor verdadero. Una noche, Alejandro trajo una sorpresa: un huipil bordado con los colores del pueblo, y en el dobladillo, discretamente, las iniciales M y A. Mariana lo recibió en silencio, acariciando el bordado. «Gracias por aprender mi idioma», le dijo. «Gracias por enseñármelo sin palabras», respondió él. Y se abrazaron bajo la luna llena, rodeados de grillos, maíz y promesas vivas. Ya no hablaban de quedarse o irse, solo hablaban de sembrar, cuidar, vivir. Porque cuando el amor se enraiza con respeto, el tiempo deja de importar. Solo queda la cosecha de lo que se ha hecho con el alma. Los días seguían pasando, pero ya no con la urgencia del calendario, sino con la cadencia de quien cultiva algo que no quiere perder. Mariana y Alejandro habían encontrado una forma de vivir que no necesitaba títulos ni planes grandiosos. Solo bastaba con levantarse, mirar el campo y saberse acompañados. La rutina era ahora un privilegio compartido. Cada mañana comenzaba con café de olla y palabras susurradas entre risas. Cada tarde con el crujir de la tierra bajo las uñas. Y cada noche con historias contadas a media voz, envueltas en el canto de los grillos.
La vida no era perfecta, pero tenía raíz, y eso era suficiente. Una tarde, Mariana llevó a Alejandro al lugar donde su madre solía sentarse a bordar. Allí, plantaron juntos un árbol de guayaba. No dijeron nada, pero ambos sabían que ese árbol era promesa, de permanencia, de cuidado, de futuro. Porque a veces, las raíces también se abrazan bajo tierra. El pueblo los veía con ojos distintos, no como una historia de amor romántico, sino como una lección viva de lo que significa elegir cada día